나 되는 게, 음, 주시들이야. 아니, 가장 롱근 쉐바기, 제베 뒤된다 제비나. En nuestro tema de hoy, si queremos seguir los puntos de Chötürküper, los puntos que tienen que ver con los aspectos relativos, los puntos relativos del texto, el resumen final, los aspectos relativos al texto, estamos en ese punto. Este tiene dos subtemas que tienen que ver en cuanto llegues al punto de aceptar a un maestro o adoptar a un maestro. Y este primer subtema tiene tres subtemas. Eh, Esto es como hacer antes, lo que tienes que hacer antes de tomar a un maestro, como solicitar a alguien que sea un guro, y en particular como solicitar a una cabeza de familia o a un subalterno. Examinar la conexión para tener confianza en el otro. Esa es la tercera. Y examinar la conexión para tener confianza en el otro también tiene tres categorías. La razón para examinar la conexión. Primero es la conexión, la razón para examinar la conexión y la segunda es las cualificaciones. Así que la primera categoría que vamos a abordar es la razón para examinar la conexión. Y este tiene que ver con la cita que hemos llegado, si lo miramos de acuerdo al comentario de Jason Capa. Como lo dije ayer, tuvimos la explicación breve de cómo seguir al gurú. Y estos tres temas son cómo seguir al gurú, cómo tener respeto hacia el gurú y el momento de explicar cómo seguir al gurú y cómo convertirlos en un recipiente receptivo después de haberles enseñado. Eso es desde el punto de vista de gusto. Y el tema que estamos abordando, ¿por qué es lógico, tiene lógica llegar a venerar a un gurú? ¿Cuál es la lógica? Y primero examinamos esta conexión entre el maestro y el discípulo y las razones para examinar mutuamente y por qué tienen que examinarse el uno al otro para no apartarse del samaya. Y como lo dijimos ayer, leí una cita de el comentario de Kala Chakra y esta es la noche impecable. Y la cita dice que algunas personas dicen que cuando practicas el Vajrayana, el gurú, el maestro del quien recibes los empoderamientos, las enseñanzas de Dharma y las instrucciones, la forma en que debes de seguirle, dice que el, las cualidades del maestro deben de adoptarse, sus faltas nunca se deben de adoptar. Esa cita, sea si el gurú tiene faltas o no, o si el gurú es un gurú cualificado o no, no es algo que tenemos que examinar, tenemos que tomar eh, por hecho de que tiene cualidades y seguirlos con esa contemplación de que tienen cualidades y si lo hacemos de esa manera las cosas van a funcionar. Y las personas que dicen esto son de verdad necios que no saben practicar el mantra yana secreto. Esta es una seña
de que no saben cómo seguir a un gurú Vajrayana, porque la razón es que en el Vajrayana se dice que es el Buda, él mismo dijo que tenemos que examinar al gurú que nos otorgan los empoderamientos, las transmisiones y las enseñanzas. Y también en los 50 versos aquí dicen que no deberíamos de tomar a alguien que no es compasivo y demás. Lo que dice es que es importante llegar a examinar a un gurú antes de adoptarlo como nuestro gurú. Y una vez que hemos comenzado a seguirles o a seguirlos, si nos damos cuenta de que no tienen esas cualificaciones, aquellas cualificaciones deberíamos de hablar, hablar de una manera muy bien con ellos, no tenemos que decir usted no tiene las cualificaciones, deberíamos hacer un poco de ofrenda con un poco de dinero y después de una manera él le muestras respeto, pero de una manera hábil tratas de distanciarte de ellos o de él en vez de seguirlos. Así que no es necesario decir que tienes que examinar al maestro antes de seguirlo. Una vez que estás comenzado a seguirlo y te das cuenta, has aprendido de que de verdad no tiene las cualificaciones, tienes que tratar de distanciarte de una manera muy hábil y no continuar de seguirlos. Si no, necesitaríamos examinarlos, entonces no tendríamos la necesidad el Buda no hubiera tenido la necesidad de decirlo de esa manera. Eso es lo que dice en este tantra que se llama la luz inoxidable, perdón. Es el comentario del Kala Chakra, la luz inoxidable. Pero también es muy posible que tengamos alguna duda cuando escuchamos que tenemos que examinar al gurú, pero si tenemos que examinarlo, podemos en realidad saber las cualidades, las faltas de un ser. Podemos saber, podemos de verdad saberlo con certeza, podemos tener un tipo de idea, pero en realidad cuando miramos si alguien tiene cualidades o faltas, principalmente estamos mirándolo desde de sus expresiones externas de cuerpo, mente y palabra. Estas son en realidad cualidades mentales. Así que no podemos decir que las faltas y las cualidades son apariencias externas, aún cuando es posible de que no tengan alguna falta que muestren de manera externa, pero es posible que tengan faltas en su interior. Y también las personas que aparentemente pasan que no tienen cualidades de una manera externa, pero en su interior tal puedas que sí las tengan. Así que si consideramos que solamente estamos evaluando a una persona por medio de las cualidades que estamos mirando, observando de manera externa en su ser, tenemos que examinar el carácter, la naturaleza de esa persona para evaluar si tienen cualidades o si tienen faltas. Si tratamos de examinar a otra persona, tenemos la capacidad de verdad de evaluarlos y si lo pensamos, eso es un punto muy importante, muy clave. Podemos decir que podemos entenderlos. Decimos que en realidad sí podemos darnos cuenta si alguien posee estas cualidades o poseen faltas. Y las citas en donde nuestro maestro el Buda dice bhikshus,
los individuos no deberían de evaluar a los individuos pictures. Si los individuos no deben evaluar a los individuos pictures, si un individuo evalúa a otro individuo, será destruido en picture. Yo o alguien como yo es capaz de evaluar a un individuo. Una persona no debe de evaluar a otra persona. Así que no podemos de verdad evaluar a una persona nosotros. No podemos simplemente depender de sus apariencias externas o o cómo se manifiestan o son aparentes de una manera muy temporal frente de nosotros. No podemos decir que es una persona buena o mala. En realidad no podemos decir eso. Si simplemente tenemos ese tipo de tenemos esa decisión, somos muy decisivos en decir esta persona es así o así, eso es algo muy peligroso si tenemos ese tipo de confianza, porque lo que el Buda está diciendo aquí es que alguien como yo o como un Buda Bhagavan, alguien de así, tiene la capacidad de evaluar a otro individuo, pero las personas comunes o los seres comunes no tienen la capacidad de evaluar a un individuo. Y es por eso que se dice que los individuos no deben evaluar a los individuos. De la misma manera, hay un comentario sobre el Prajna Paramita de 100.000 líneas del maestro Nagarjuna, que está conservado en chino. Y en este comentario hay una cita de las cuatro escrituras ágamas. Y lo que dice es eso, el Buda le dice al rey Ayata Shastra las cuatro cosas que no debes hacer. No debes. El Buda le está dando consejos al rey Ayatashastra. El primero, como eres un rey, la primera analogía es que incluso un joven príncipe será rey, son un príncipe, aun aunque sean pequeños. En el futuro existe la esperanza de que serán. Ellos tienen la esperanza de convertirse en un rey, por eso no deberías de marcarlos o mirarlos mal o despreciarlos. Y esto es algo que el rey Ayatashastra entendía porque él mismo era un rey. Así que aún un joven príncipe no debería ser despreciado. Y la razón es porque es muy posible que se conviertan en un rey en un futuro. Y cuando se acuerden en el futuro, como los despreciaste cuando eras joven, pues se acordarán de eso, de ti. Y el segundo ejemplo es si tienes una serpiente, hay una serpiente muy venenosa como en la India, por ejemplo, hay aún serpientes pequeñas y porque su veneno puede matar a una persona, no deberías de despreciarlas. Ese es el segundo punto. La cuarta analogía es como una chispa de fuego. Esta puede ser la condición que llegue a quemar una montaña entera. Tiene esa capacidad. Así que aún una pequeña chisma no deberíamos simplemente despreciarla o ignorarla, porque aún una chispa muy pequeña puede llegar a quemar una montaña. De la misma manera, igualmente, un joven novicio o una joven novicia, un monástico, como en en la lengua de Lhasa decimos, los monjes pequeños, aún esos novicios jóvenes no deberían de ser despreciados porque en el futuro pueden llegar a obtener los poderes milagrosos de un ser noble. Así que por esta razón no deberías de despreciarlos aún, aunque sean solamente jóvenes novicios. Al mirar estas palabras del Buda, vemos que el tema principal al que él está apuntando es no despreciar o subestimar o evaluar esta persona es así o así y nos recuerda que no deberíamos de juzgar a otra persona. Esta persona es buena y esta persona es mala. No deberíamos de juzgar a una persona así y decidir por nosotros mismos cómo son.
o qué otras personas están pensando o qué cualidades tienen, qué tipo de poderes tienen, o aún si son una emanación de un Buda o un Bodhisattva. Simplemente no sabemos si una persona que podemos poder ver una persona que sea muy pobre, que no tenga nada, pero es posible que en el futuro su situación cambie y pueden llegar a ser muy ricos y aún el líder de un país. Por esta razón no deberíamos de ignorarlos, aunque sean pobres y no tengan nada que ponerse a las espaldas. Hoy en día, en las tiendas, no sea quien venga, deberíamos se dice que se deben de tratarlos bien a todos, sea quien entre a la tienda, sea si tienen buena ropa o tienen una tez muy bonita. Si alguien no es así, pensamos, oh, no, no se ve muy bien y deberíamos de despreciarlos y ignorarlos, porque algunas veces esas personas son bastante ricas, porque las personas ricas a menudo también se ponen ropa, pues no muy atractiva, y es posible que pensamos, son imposible pensar de que sean muy ricas, pero al final cuando compran algo, entonces te das cuenta de que esa persona tiene bastante dinero y que son muy ricos. Antes de comprarlo, no hay forma de decidir si puedes pensar que es una persona regular y muy pobre. Aún en las tiendas grandes y normales, todas las personas tienen que acercarse a los demás de la misma manera, porque es imposible saber quién es adinerado y quién no lo es. Este es un punto. Igualmente, en la constatación de la validad dice, no hay pruebas que constaten los defectos o cualidades de los demás. Y la intención es que no hay ninguna inferencia basada en hechos que pueda decirnos 100% las cualidades o las faltas de un ser o de otra persona. Así que no podemos decidir o impedir. Podemos ver esas cosas, las faltas y las cualidades de una persona simplemente por sus expresiones de cuerpo y palabra. Podemos ver sus expresiones mentales simplemente por sus expresiones de cuerpo y de palabra. Podemos darnos cuenta por su comportamiento de cuerpo y palabra, pero en realidad no es 100% cierto. Y la razón es que la mayoría de las personas, la mayoría de las expresiones corporales y verbales, es muy difícil llegar a decidir si las personas tienen faltas o cualidades. ¿Y por qué? Porque las expresiones corporales y verbales son planeadas por la mente. Voy a presentar de esta manera, por ejemplo. Pensamos así. Y porque tiene esta fabricación de la mente, aun cuando tiene ira o tiene avaricia, o codicia o odio, pueden actuar como si no los tuvieran. Incluso si están libres de codicia, pueden parecer que la tienen. Porque podemos pensar o considerar de diferentes formas y no se puede considerar que las expresiones corporales y verbales sean autoritarias por sí solas. No podemos decir una persona es, oh, porque actuó de esa manera es una persona terrible. O lo opuesto, que es una persona increíble, deben ser una muy buena persona, es posible que tengan cualidades, pero en realidad tienen un corazón bastante oscuro. No podemos entonces decir que una persona es así o asá por sus expresiones corporales y verbales. No podemos considerar estas como la forma autoritaria de su carácter. Al contrario, es como lo opuesto. No deberíamos de aferrarnos simplemente a las expresiones externas temporales del cuerpo y la palabra.
Debemos conocerlas o examinarlas, examinar su comportamiento y una vez que las conocemos, estas expresiones y tenemos un poco de experiencia y familiaridad con ellas por largo tiempo, entonces entonces podemos ahí tener una idea de cómo es que es una persona. Pero la mayoría de nosotros pensamos que sus expresiones y su comportamiento y tenemos ese sentimiento inmediato como lo más importante. En verdad, en realidad no llegamos a conocer a la persona verdaderamente y familiarizarnos con ella. Esto es difícil para nosotros llegar a hacer. Y lo que dicen los sutras, que no deberíamos de juzgar a los demás, es algo que deberíamos de tomar. Así que no deberíamos de saltar a las conclusiones y decir esta persona es así o así. Si tenemos algún tipo de necesidad de que necesitamos hacer algún juicio en cuanto a una persona, tenemos que hacerlo de acuerdo a las 8 cláusulas que se enseñan en los sutras. Tienes que examinarlas de acuerdo, perdón, a las 8 causas, no cláusulas, para llegar a saber su tipo de comportamiento básico, más como qué tipo de acciones hacen, cosas buenas o negativas o a dónde van, a dónde habitan. Por ejemplo, unas personas les gustan ir a los restaurantes, otras personas les gustan frecuentan los bares, otras personas les gusta jugar. Hay que mirar, ir a los lugares donde ellos van, común y corriente. ¿Y quiénes son sus amigos y quiénes son sus familiares? ¿Sus familiares más cercanos son buenas personas o no? ¿Y cómo son sus amigos? ¿Son amigos buenos o negativos? Así que sus actos de cuerpo y palabra son cualidades o no. ¿Y cómo se ganan la vida? ¿Cómo se gana la vida es una forma negativa o es una forma positiva? Tenemos que examinar eso también. Y también dice que sus enseñanzas, es difícil decir qué es, pero tal vez implica escuchan al Dharma o no. Es una persona que tal vez no. Hay personas que les gusta escuchar diferentes tipos de enseñanzas. De todos modos, estas son las 8 diferentes formas de llegar a evaluar a una persona. Tenemos que evaluar a una persona de diferentes direcciones, desde diferentes ángulos, y después ahí empezamos a tener una idea de cómo son y tener una idea de reconocer cómo en verdad son y poder hacer algún tipo de juicio. De otra manera, si simplemente vemos una falta en una persona y lo menospreciamos a esa persona, porque todos nosotros, muchas personas tienen faltas. Tenemos faltas o pensamos simplemente, meramente porque tenemos algunas faltas. No podemos decir que, porque tienen faltas, es difícil decir que esta persona es así o asá. Por eso no hay forma de llegar a evaluar o medir a otra persona. Y no podemos decir si se están comportando de una manera buena o mal lo que están haciendo. Y es un poco engañoso. Así que una vez no podemos juzgar a otra persona, pero si lo tenemos que hacer, algunas veces tenemos que hacerlo, tenemos que tener mucho cuidado y examinarlos de acuerdo a las 8 formas o ocho causas. Y de todos modos tenemos que demostrarles respeto. Tenemos que conocerlos bien y pensar.
acerca de ellos, sino solamente de manera inmediata pensar, oh, esta persona tiene pocas faltas, o miramos algunas de sus faltas o algunas de sus acciones y entonces decidimos que es este tipo de persona. Este es el punto principal aquí. Así que en el comentario de sánscrito de seguir al gurú, tenemos que examinar al gurú como examinar la conexión entre el gurú y el discípulo. Y el comentario dice, el gurú y el discípulo, el estudiante tiene que seguir. Si el gurú quiere estar con el estudio y el estudio quiere seguir, perdón, el estudiante quiere seguir al gurú, tienen que examinarlo. No pueden hacer una conexión buena de otra manera. ¿Y quién hace esto? Son los sabios, personas que son inteligentes. Alguien que es inteligente, que tiene un poco de valor, que tiene valor, que tiene inteligencia. Esto dice, los sabios deben de hacer este tipo de examinación. Esta examinación no se debería simplemente basar en la ignorancia o en la fe ciega. Tiene que ser un individuo que sabe lo que es algo bueno y distinguir lo que es un- el que toma una opción o toma una decisión ética. Tenemos que saber, tener esa capacidad, qué tipo de decisiones éticas hacemos y ver su ropa y la forma en que se expresa y darnos cuenta si es puro o no y otras cosas. Y sus motivaciones tienen que ser puras. Igualmente, deben de conectarse con las personas que están conectadas con este gurú y preguntarle cómo es él. Y el gurú se tiene que examinar de esa manera. Y de esa manera llegamos a tener una idea de cuál es su motivación y cómo son. Y pensamos, ¿qué tipo de motivación? La meta o el objetivo de este estudiante desde el punto de vista del gurú? Él también tiene, o ella tiene que examinarlo también. Si tenemos que cuidar de los estudiantes, lo más importante es que el gurú, si el discípulo quiere tomar enseñanzas del gurú y seguirlo, ¿cuál es su objetivo principal? Es algo que eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Ese es el punto más importante y principal. ¿Y, y por qué es necesario examinarlos? La razón es porque muchas personas tienen intenciones impuras y porque no pueden mantener estas intenciones puras, pues hay muchas personas así. Por ejemplo, no quieren servirle al gurú, piensan que no deberían de asistirle o ayudar o servirle al gurú, por ejemplo. Piensan que no tienen que hacer mucha práctica o servir al gurú y llegar a tener un poco y algún resultado, y van a tener como un rey. Es alguien que tiene poder y dinero, y como tienen poder y dinero, entonces obtienen lo que quieran y, y todo les llega fácil. Entonces, ese tipo de personas así es como tienen esas intenciones con el gurú. Esta es una analogía y no tienen que trabajar duro para estar cerca, para recibir el resultado de parte del gurú. Y pensamos el mantrayana es tan increíble, voy a practicar ahora, entonces voy a obtener un resultado rápido, un tipo de poder. Y entonces tienen ese deseo y llegan a pedir por enseñanzas de Dharma. Entonces esa es una motivación no pura y tenemos que chequear
la motivación del estudiante, si es pura o no. Y si nos damos cuenta que su motivación es pura, entonces establecemos la conexión. Si no, si su motivación no es pura, entonces no establecemos la conexión. Así es como el gurú debe de examinar al discípulo. También hay un momento en que el gurú, el estudiante debe examinar al gurú. Antes de que el estudiante sigue al gurú, tiene que examinar al gurú. Por ejemplo, si yo establezco una conexión con este gurú, es importante de establecer una conexión con este tipo de gurú. Me va a otorgar beneficio, proveer beneficio estar en una conexión con él. Y la razón es porque muchas personas como estos gurús no tienen buenas motivaciones y por esa razón algunas personas no sean gurús cualificados o maestros cualificados, pero pretenden tener o fingen tener esas cualificaciones. Por ejemplo, dicen palabras que suenan bien y actúan em, como charlatanes en contra del Dharma y hacen todo tipo de cosas. Así que el estudiante tiene que mirar si este gurú tiene una intención pura o no. En realidad, piensan con amor y compasión. Así que si el gurú ven que el gurú que quieren seguir no tiene una intención pura, no deberían de establecer una conexión con ese gurú. Por ejemplo, si hay un estudiante que tiene una intención impura, si establece una conexión con un gurú que también tiene una intención impura, ¿qué es lo que ocurre? Pues o el gurú tiene llegan a violar, digamos, a violar o a hacer violaciones del samaya. Se apartan del samaya. Eso quiere decir que el gurú llega a violar el samaya y el estudiante también llegará a violar el samaya. Y hay mucho que hablar acerca del respeto del samaya, pero no es el punto ahora que vamos de hablar acerca de todos los detalles del samaya. De todos modos, el gurú también llegará a violar el voto de Samaya y también el estudiante. Si por esta razón ambos, estudiante y maestro, tendrán malos resultados en el futuro y por esa razón causará que caigan en los reinos inferiores y por esa razón, si el estudiante tiene ese tipo de intención pura, entonces el gurú no debería hacer una conexión con esa persona y si el estudiante tiene él ve que el maestro no tiene una intención pura, entonces no debería establecer una relación con ese maestro. Por eso es difícil. Es importante si nuestras intenciones son puras o motivación es pura o no. Y la razón de esto es porque cuando estamos mirando o buscando a un gurú, pensamos a nosotros mismos, ¿qué tipo de gurú necesitamos? Tengo una idea del gurú que queremos para nosotros. Pensamos que debería de tener un gurú que sea así, por ejemplo. Todo el mundo tiene diferentes ideas. No todos tenemos la misma idea acerca de lo que es el gurú. Algunas personas piensan que el gurú debería de ser alguien que realmente tiene ha practicado y que es un poco estricto y es estricto contigo cuando estás practicando. Piensan que esa es la prueba acerca del gurú que necesitan. Otras personas piensan que el gurú que necesitan que es bien alguien que es compasivo, que no es muy estricto y que es un poco, digamos, que tiene bastante espaciosidad. Por ejemplo, en el mundo, si estamos buscando por un compañero o una compañera o un compañere, tenemos diferentes ideas acerca del tipo de compañero o compañera queremos o compañera alguien que sea atractivo, por ejemplo, o alguien que sea alto, alguien que sea alguien estable. Hay otras personas que tienen todo tipo de esperanzas para ese tipo de compañero o compañera, compañera.
Y si usamos esa esperanza como nuestra base, nuestra motivación es lo que es importante, porque si entendemos nuestra motivación entonces de manera natural, podemos ver si vamos a llegar a conocer que tiene, que se acerca a esa motivación que ya tienes, que está cercano o cercana a esa motivación que tienes. Esa motivación inicial es muy importante. Y si lo combinamos, la forma en que Jason Kelsen en su elucidación de los 50 versos, antes de hacer la conexión con el gurú, tenemos que examinar la conexión. Y cuando estamos examinando nuestra conexión, y si estableces esa conexión antes de examinar, entonces violan el samaya y corremos el riesgo de violar la samaya. Por eso es importante examinar la conexión. También si miramos el comentario de Jason Capa, es lo mismo, básicamente. El gurú que se merece el respeto y el gurú que y el discípulo que hace respeto los dos tienen que examinarse y después hacer la conexión posteriormente. Así que es importante, en primer lugar, examinarnos el uno al otro antes de establecer esa conexión entre gurú y discípulo. Porque la persona que está recibiendo el Vajrayana, el Dharma de Vajrayana, y la persona que está otorgando el Dharma de Vajrayana, el que otorga debe de darse cuenta si el receptor es un buen contenedor o no. Y el receptor tiene que darse cuenta si el que está otorgando el Dharma es alguien cualificado o no. Si simplemente hacemos una conexión con cualquiera, corremos el riesgo de que el gurú pueda otorgar el Dharma a personas que no sean recipientes apropiados. Y cuando el gurú haga algo así, entonces violan el samaya. Y si el gurú no tiene la capacidad de mantener su samaya porque son incapaces de otorgar samaya, entonces de todos modos llegarán a violar el samaya. Así que en realidad los dos llegan a violar el samaya, no solamente específicamente que el gurú va a violar el samaya, el estudiante también violará el samaya. Y por esta razón examinar, como se dice en el Vajrayana Mala, no des cuando decimos un recipiente que tiene veneno o que tiene algún hueco, o si vamos a tener una comida deliciosa, tenemos que tener un recipiente bueno. Y no solamente que la comida tiene que ser deliciosa, sino también el recipiente, la forma en que está, su estado es muy importante. Si el recipiente tiene un hueco, no sea importante si la comida es deliciosa y la viertes ahí, pues entonces es muy posible de que se va a estar saliendo por ese hueco, pero si también tiene veneno, entonces no es necesario hablar de eso. Es muy, muy peligroso. Y si el recipiente no se da, está boca abajo, entonces no puedes poner ningún tipo de comida. Así si el recipiente está receptivo, en un estado de recepción, está abierto a recibir las enseñanzas, también es importante si está recibiendo una comida deliciosa, tienes que tener un buen recipiente con gente que va a restaurantes muy buenos y pensamos esta comida es muy rica. Otras dicen, no, es más o menos, más o menos.
en estos restaurantes muy elegantes que tienes una, una comida pequeñita, unos platos inmensos, pero un poquito de comida en medio de la comida. Y tiene un tipo de diseño como algo artificial, como un plato grande y en la mitad tiene un poquito de rocas y sobre esas rocas ponen un poquito de comida sobre todo. Y la persona no sabe qué es lo que está pasando y no saben qué deben de comer, si se pueden comer una de las rocas o de las piedras. Y algunas veces te haces la pregunta, ¿qué es lo que debo de comer aquí en verdad? Hay tantas cosas, ¿qué es lo que en verdad, en realidad debo de poner en mi boca? Estos, estos no son como nosotros los de las personas de las aldeas, no sabemos qué es lo que está corriendo cuando vas a un restaurante bastante elegante. Tenemos que tener mucho cuidado con la comida que se ponen enfrente de ti. Es de la misma manera el Dharma. No sea cuán grande el Dharma sea o importante, si el recipiente en el que se vierte, si el estudiante no es un recipiente bueno y se les da una Dharma que esta es apropiada o no, es algo que en realidad los van a beneficiar o no es algo que tenemos que examinar. No solamente que el Dharma, que el hecho de que es sagrada es importante, es eso lo importante, no. Es como cuando hablamos acerca de la vacuidad. No podemos decir que la vacuidad no es importante. Y el Dharma de la vacuidad es sagrada en realidad y profunda e importante, pero meramente ser profunda, significante, no significa que le debes de enseñar acerca de la vacuidad a todos, porque necesariamente no va a beneficiar a todos. De la misma manera, cuando pensamos acerca del budismo, tenemos que tener en cuenta sus inclinaciones y sus intereses. Cuando tenemos una idea de la capacidad y el interés de la persona, no podemos decir que este Dharma va a ser beneficiosa para alguien. No sabemos si el Dharma del Buda le va a ayudar a una persona. Creemos en el Buda, creemos en el Dharma y pensamos que es importante, pero podemos considerar que es apropiada para todos, apropiada para todo el mundo. Es difícil decirlo aún dentro de los budistas, podemos preguntarnos, ¿el Dharma de Mahayana es apropiado para todos? Eso también es muy difícil responder. Hay personas que el Dharma fundacional del vehículo fundacional es mucho más apropiado que el vehículo Mahayana. Y lo mismo con el Vajrayana. El Vajrayana es muy significado, importante y sagrado, pero no quiere decir que eso no quiere decir ignorar el hecho de tenemos que darnos cuenta si esta persona es un recipiente a la que se le va a dar, es un recipiente adecuado para el Dharma del Vajrayana o no. Tenemos que pensarlo en realidad, sí. Tenemos que pensar, este es el Buda Dharma, es sagrado, es apropiado para todos. Es difícil llegar a responder esto, ¿verdad? O decirlo, Iben. Si decimos que no importa la capacidad y la inclinación de las personas, pero es importante, pero es difícil ya cuando tiene que ver con la práctica en realidad. De acuerdo con Schubach, su resumen, al examinar la conexión, las cualificaciones y las características que se deben de seguir y las que se deben de evitar, de acuerdo al comentario de Jason Kappa, estamos examinando el que respeta y el que recibe el respeto. Aquí hay dos puntos. El primero es las razones para examinar el uno al otro. Y el segundo es a quién seguir después de o posterior a la examinación. El primero es las características. Alguien que no es compasivo o que tiene avaricia, que no que no se mantiene como restringido de una manera u otra.
라메 로마르네 드리 총도와 라메 로마스야 게스디 페지네아자 야베나 Alguien que sin 야베데 restricciones. 저당한스 띵규로 나로라 깨도지 뒤베튼 야센제바사스와 디나로라 찌디지와 니지메지 촐라도 킹진 차라 마담다 란데 라마 로마니 Los estudiantes sabios no toman como gurú a alguien que no sea apasionado, iracundo, o que sea apasionado, iracundo, cruel, arrogante, desenfrenado, codicioso o engreído. Cuando ven unos estudiantes que tienen esas siete faltas, no deberían de seguirlos como gurú o tenerlos como estudiantes. El manuscrito en sánscrito y el manuscrito en tibetano no son iguales, pero no tenemos que hablar de ello en detalle. En sánscrito dice que los estudiantes sabios no toman como gurú a alguien que no sea apasionado, iracundo, cruel, arrogante, desenfrenado, codicioso o engreído. Y si lo vemos como House lo describe en el comentario en sánscrito, explica que las faltas, las siete faltas, la primera es no compasivo. O sea, esto tiene que ver con alguien que no sea compasivo. Los inteligentes o los sabios, alguien que tiene una inteligencia sin falta alguna, sin mancha alguna. La inteligencia de una persona con mucho conocimiento o con un gran conocimiento. Y por esta razón, estas personas no deben ser aceptadas como estudiantes o como gurús. Y si vamos a mirar cada una de estas faltas, alguien que tiene una inteligencia impecable, porque son sabios. Los sabios no toman como gurú a alguien que no sea, que no tenga compasión, iracundo, cruel, arrogante, desenfrenado, codicioso o engreído. El primero tiene que ver a alguien que no quiere extraer a un ser de su sufrimiento, de las causas del sufrimiento. Alguien que no tiene la compasión alguna de querer extraer a los seres del sufrimiento. Es una persona que no es consciente, alguien que es iracundo, que es bien agresivo, siempre está negativo, como que no pueden soportar nada y no tienen la capacidad de practicar ningún tipo de practicar la paciencia. Si alguien les dice una mala palabra, o inmediatamente tratan de hacerles daño. Alguien muy combativo, que se enfada fácilmente. Es cruel, así que alguien es que tiene una mente dura, significa alguien despiadado. Con una mente cruel, que tiene una intención negativa, arrogante, significa alguien un poco lleno de sí mismo. Piensa que tienen algunas cualidades y tienen cualidades o tienen, digamos que son atractivos y se sienten, porque son atractivos o atractivas, se sienten orgullosos por eso. Y si tienen un poco de dinero, entonces se llenan un poco de eso. Y el ser codicioso significa desear las cosas de los demás. Cuando las personas tienen otras cosas que no tienes, pensamos, o si si yo pudiera tener esto, ese tipo de codicia, a eso nos llevamos. Incontrolado o desenfrenado es alguien que es inestable y que no tiene cuidado. Alguien cuyo comportamiento
no tienen mucha conciencia y hacen lo que quieren, lo que quieren hacer. Y el último es el ser engreído. El ser engreído es alabarse a sí mismo, como soy el más grande mientras se critica a los demás. Siempre estás criticando a los demás y siempre te estás alabando. Soy el mejor soy el mejor en esta disciplina o la mejor en esta disciplina. Soy una gran persona. Sí, es alguien que siempre está alabándose a sí mismo, pero criticando a los demás también. Así es como deberíamos de entender estas. También hay un comentario sobre el chakra samvara Dayatantra, de todos modos, y esto es un comentario sobre Padmavati, y él dice lo mismo, es alguien que no sea compasivo, iracundo, cruel, arrogante, desenfrenado, codicioso o engreído. Y lo que explica en los tantras dice que es como los no compasivos son como los trabajadores del campo, los arrogantes que están llenos de sí mismo, los crueles, los engreídos que consumen. Y él en este texto se explica cada una de estas palabras y da una explicación mucho más detallada. Y pensé que es una buena explicación. De acuerdo al Padmavati, quiere decir, los que no tienen compasión son como los trabajadores del campo. ¿Y cómo debemos de entender esto? No dice que todos los campesinos no son compasivos. No, no está diciendo eso, por supuesto. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que quiere decir aquí en este contexto el no tener compasión es pues demuestra la forma en que no son compasivos, que carecen de compasión. Por ejemplo, en nuestras vidas, si miras el insecto más pequeño, más diminuto, y no consideras su vida y simplemente los pisas, hay un mosquito, por ejemplo, y que te está irritando y te va a picar, entonces si rápidamente lo matas y los matas siempre así con tus manos o con como por alguien que no tenga la consideración de la vida aún de los más pequeños insectos y no les dan ningún tipo de valor y los matan en cualquier momento que tengan la oportunidad. A eso nos referimos la persona que carece de compasión, aun cuando no tienen ese tipo de valor por los insectos. Pero hay personas que las personas que tenemos que valorar las vidas de aún de las pequeñas criaturas y de los insectos más diminutos. Y lo opuesto de eso, y que no valoran sus vidas, a eso nos llevamos. Las personas que son iracundas son personas cuyas mentes están perturbadas y que no son pacientes y apenas hablan, pues insultan a los demás. Y aún aunque no lleguen a pelear con los demás, hablan de una manera mal. Y los crueles tienen que ver mentes duras y despiadadas
y piensan, ¿cómo es que voy a hacer para herirlos? Lo que les llega a doler a esa persona, si es que lo voy a hacer, ese tipo de persona. A eso nos llevamos cuando hablamos de crueles. En particular, las personas que son crueles hacia los monásticos, y los bhikshus y personas que miran que no ni siquiera soportan ver a un bhikkhu. Personas que ni siquiera pueden ver a un bhikkhu o un monástico. A eso nos llevamos cuando hablamos de crueles y arrogante significa estar lleno de sí mismo debido a tu propio servil. Por ejemplo, por tus cualidades pequeñas, por ejemplo, naciste de una buena familia, o tal vez eres atractivo, tienes buen pelo, buen cabello, y piensas, oh, son muy especial por ello. Un poquito de algo que tienen y piensan, soy grande, soy una persona, wow. A eso es que nos llevamos con la palabra arrogante. Y codiciosos, como lo dijimos antes, alguien que quiere consumir las cosas de otros. Hay cosas de otras personas que no deberíamos de consumir, pero pensamos que deberíamos de consumirlas. Y desenfrenado significa descuidado, como cuando estás borracho o borracha, has tomado bastante alcohol y que lo que ocurre, no puedes controlar tu comportamiento y dirigir tu comportamiento. Así que llegas a ser un poco descuidado con tu cuerpo, palabra y mente. Engreídos, criticar las cualidades de los demás y alabarse a sí mismo. Eso es lo que significa. Lo mismo en la elucidación de Jesun Rapa Gyaltsen. Y lo que dice, a diferencia, es que al hablar de las cualificaciones o de las cualidades, lo que hay que examinar son sus cualidades que se enseñan las que se tienen que adoptar y las cualidades para evitar a alguien. Así que los estudiantes sabios no toman como el gurú a alguien que no sea compasivo, iracundo, cruel y de acuerdo con un maestro sabio no debería de tomar un estudiante que sea de la misma manera. Y lo mismo está así, lo demuestra el comentario de Jason Campa. Básicamente es igual. De todos modos, al hablar del carecer de compasión, a lo que nos llevamos es, si no tenemos esa compasión de querer liberar a todos los seres del sufrimiento, no tienes las cualidades para practicar el Dharma Mahayana, porque es importante para un gurú tener esta compasión. Esa es la primera cualidad, por eso es que es importante. Después sigue la ira, y cruel y arrogante y estar lleno de sí mismo y orgullosa y tener codicia y aferrarse a las posiciones muy, muy fuertemente y tener ansias y ya sabemos que el ser engreído es alabarnos aún por nuestras más pequeñas cualidades. Sin embargo, desde otra perspectiva, si pensamos acerca de las cualidades de alguien que debemos de evitar, ya tenemos una idea básica acerca de ello, ¿verdad? Pero algo que tenemos que considerar hoy en día, en estos tiempos degenerativos o degenerados, cuando vemos a una persona que está libre de toda falta y que posee todas las cualidades, es bien difícil encontrar un maestro Vajra así. Por eso en Padmakara dicen las cualidades tienen sus
faltas y sus cualidades mezcladas. El que se comporta bien es alguien que el discípulo debería seguir. Si llegamos a poner la balanza, las cualidades y las faltas, si nos damos cuenta que sus cualidades son un poquito más pesadas que sus faltas, eso es algo bueno. Aquellos que tienen cualidades, que tienen un octavo de las cualidades, deberían ser seguidos por el mantra Yavisho. Pero mínimamente deben de tener por lo menos un octavo de las cualidades. Y muchos de los maestros Kadampa escribieron en sus diferentes escrituras que la cualificación mínima de un gurú es que entre esta vida y la futura consideran la futura más importante que esta. Entre este mundo y el Dharma, deben de considerar el Dharma más importante y no deberían de decirlo, esto es más importante, sino desde sus corazones, desde lo más central o profundo de sus corazones, pensarlo así. Y que tratan de verdad esforzarse en practicar el Dharma por el beneficio de sus vidas futuras y de verdad se esfuerzan y son diligentes para las vidas futuras. Y Jason Campa dice que es necesario para un gurú. ¿Qué es lo necesario para un gurú? Lo que los maestros del pasado, perdón, tibetanos han dicho. Él resume todo lo que los maestros del pasado tibetanos dijeron. Las cualidades de un gurú tantra es alguien que ha recibido todos los empoderamientos completos y permanece en el samaya. Y segundo, el que sigue las prácticas del linaje y entiende la talidad y también conoce los rituales y los poderes. La tercera, perdón, no escuché bien. Deben de tener esas cualidades sí o sí. Y la forma en que debemos de pensar, el guru al quien estamos contemplando, nuestro guru es una persona y un estudiante. Estamos buscando a una persona, no estamos buscando por un dios o una diosa. Es importante saber esto. Tenemos que tener eso en cuenta algunas veces. Cuando hablamos acerca de las diferentes cualidades de ellos pensamos que estar completamente libre de todas las faltas y cualidades y los vemos como unos dioses, como que no fueran humanos. Y tenemos que hacer una lista de todas sus faltas y una lista de todas sus cualidades. Y es como que estamos como poniéndoles un- una lista ahí. ¿Lo podemos hacer así? No. Como una lista de comprobación y comprobamos cada uno de estos puntos. Es muy difícil llegar a encontrar un gurú así. Hay unos gurús que tienen mucha autoridad y algunos de ellos hay unos gurús que tienen esta lista pero tienen estas faltas como se enfadan fácilmente como el Lama Marpa. Su carácter era el de alguien que se enfadaba fácilmente con Don Lama Marpa, aún cuando era joven, y tomaba un poquito, y también le gustaba apostar y le gustaba pelear. Entonces su padre le dijo, tengo que mandar a mi hijo a que tenga una formación para que pueda tranquilizarse un poco, si no va a correr el peligro de que va a matar a alguien o alguien lo va a matar. Así que no va a salir bien. Entonces por eso lo mandó a estudiar.
y tuve que insistirle para que estudiara, porque era una persona tan difícil, incorregible. Pero en realidad al final el Marpa él mismo llegó a convertirse en un Siddha, un gran maestro, pero no cambió su forma de enfadarse fácilmente. Cuando Milarepa lo siguió, le dio de verdad a Milarepa muchas dificultades y se conoce en en la área del Otrak que ese hombre tan fuerte del Latro lo está volviendo loco. Básicamente lo va a matar. Lo entrena tan difícilmente que lo va a matar. Él era famoso, se le decía eso de él cuando hablaba de la forma que estaba tratando a Milarepa. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el gurú, estamos buscando por una persona, cuando el gurú está buscando perdón, un estudiante está buscando a un gurú, no estamos buscando por un Dios. Encontrar a alguien que no tenga una falta, encontrarla, como se describe, es bien difícil de encontrar. Y desde otra perspectiva, esta es tal vez porque tienen faltas, es más beneficioso para nosotros porque al ver que tienen faltas, porque es alguien que podemos seguir. Muchas personas pensaban así, de esa manera. Pensaban con el Karmapa, por ejemplo. El Karmapa es una persona muy importante. Hay varias áreas donde muchas personas de verdad admirar al Karmapa y se pensaban si el Karmapa en realidad era un ser humano, pensaban, no, no puede ser un ser humano. Y hay otras personas que en realidad me han preguntado, ¿el Karmapa en realidad tiene que ir al baño? Porque debe ser como un dios y no puede ser como un ser humano. Algunas personas me han preguntado eso. Tal vez el Karmapa probablemente no tiene que ir al baño, ¿verdad? Me han preguntado eso, ¿verdad? Y algunas veces es como muy extremo al encontrar a un gurú de pensar que tiene que ser un tipo de Dios que tiene todo tipo de cualidades, ningún tipo de faltas, como buscar a un Dios. Pero lo importante es que si estamos buscando a un amigo, como un buen amigo, al hablar de un amigo espiritual, tenemos que preguntarnos qué tipo de amigo o de amiga queremos. Al seguir un amigo espiritual, es alguien que nos va a mostrar el camino. Ese es como el nivel más básico. Estamos buscando un maestro que nos va a mostrar el camino. Y eso es lo mínimo en términos de lo que estamos buscando. Por eso es que no podemos ser amigos con todos. Tiene que ser alguien que sea... Esta conexión es importante. Lo importante es que entre más interés tomes, más valor le vas a dar. De eso depende. Depende de tu motivación, sea hacia el gurú o el estudiante. El gurú no es tan fácil no es de cuidar de los estudiantes. El gurú es alguien que tiene que mostrarle a los estudiantes, ese es el camino y esto es para las vidas futuras. Y no solamente decirles no es suficiente, tienes que hacerlo con compasión. Esa es la forma de cuidar de los estudiantes. Así que tanto el estudiante como el gurú tienen que tener ese tipo de mente. Y cuando llegamos a pensar de las cualidades, y si no podemos siquiera llegar a la tierra, tocar tierra, tenemos que llegar al punto en que tenemos que poner en práctica las cosas. Y si no podemos poner las cosas en prácticas y es así, entonces no está bien, la cosa no está bien. Tiene que ser alguien que
que miramos las cualificaciones del gurú, pero es algo que en realidad tenemos que aplicar a nuestra práctica dentro de nuestra vida humana, nuestro contexto. Sea que tenemos que poder utilizar dentro de nuestra vida. O si de otra manera, entonces solamente son palabras secas que no nos van a ayudar. Es como entender el Dharma a mitad. Y por eso es importante pensarlo. Pienso que esto es suficiente por ahora. Ahora que les doy un resumen, estas enseñanzas de este año sobre los 50 versos, es importante que llegamos, o es bueno que empezamos a estas enseñanzas, comenzamos a hacerlas. Sin embargo, al principio me enfermé con la gripa muy mala. Tuve una gripa mala. Fue peor que cuando contrae el COVID-19. Cuando tuve COVID-19 me curé, no me curé, me curé después de 3 días, 2 o 3 días, pero esta vez esta gripa sí fue un gran obstáculo. Por esta razón, no ocurrieron muchos días en que no pude dar enseñanzas y me gustaría pedirles disculpas a todos ustedes y disculparme con todos ustedes. Y esas enseñanzas están conectadas con nuestras enseñanzas de primavera. Y también me gustaría hablar acerca de las Arya Keshema, las enseñanzas de primavera. Y la razón es que esto ocurrió después de que yo fui a la India. En el que tales como los monjes tienen un Kagyu Kunchu, las monjas también deberían de tener una asamblea similar y por eso lo hicimos así. La razón principal fue para aumentar el entusiasmo y el valor o el coraje de las monjas. Así que para ustedes, monjas, para que ustedes tengan más coraje y para que tengan más entusiasmo, para que no se desalienten, porque si se sienten desalentadas, entonces no importa cuánto vamos a hablar, eso no va a ayudar. Ustedes mismas tienen que tener más valor. Esta es buena oportunidad para hacerlo. Digamos que es una buena plataforma para hacerlo. Usen sus poderes de cuerpo, palabra y mente para difundir las enseñanzas del Buda en general y en particular para que la comunidad de monjas florezcan. Y dentro de la comunidad de las monjas, la contemplación, la escucha y la meditación, que estas prácticas mejoren. Es importante para que todos ustedes hagan surgir su entusiasmo para trabajar en favor de esto. En el futuro, la comunidad de monjas ya es más importante aún más y más desde un punto de vista de verlo desde el Tíbet, adentro del Tíbet o afuera del Tíbet. Hay lugares donde no había monasterios de monjas o conventos, pero ahora hay conventos y igualmente muchos de los conventos en el pasado no tenían la oportunidad de estudiar, pero ahora la mayoría de los conventos tienen colegios monásticos para que las monjas puedan practicar, estar abordando la práctica de la escucha, la contemplación y la meditación sobre los textos. La comunidad de las monjas es muy claro que hay una oportunidad y existe la responsabilidad de mejorar todo. Por eso es importante para ustedes llegar a aumentar tienen que aumentar su coraje, su valor y su entusiasmo. En el pasado hablé acerca de establecer un colegio monástico para las monjas y pensé que sí, mi esperanza es de poder avanzar este proyecto
pronto. Y tal vez sería bueno establecer una shedra aquí en Nepal. Es algo que tenemos que tener en mente. Y también en Bután tenemos Pama Chuden y es un monasterio bastante antiguo. Y debido a que donde están, la geografía donde están, corren el riesgo de las inundaciones y de los terremotos y no hay más recursos y donde mudar, que se mude ese convento a otro lugar. Así que hasta ahora han habido muchas personas que han ayudado y me gustaría darle las gracias a las personas que están ayudando en este proyecto. Si hay personas que pueden continuar a ayudarles, me gustaría que ustedes por favor ayuden tanto como puedan. Y me gustaría hacer ese pedido. Pienso que es suficiente. Ah, parece que hay un mandala. No tenemos que hacer un mandala la recitación de mandala larga, sino una recitación de mandala corta. Un momentito, por favor. 长子王当举行小王的解说也让贵些说，有个就是他给介绍帮他们接到成就些我实行必须就是些Pues,面多的这个理性人的一个。三界心头密结表演这个难的，你见了绝不拉说。一些面在上坡的别为传说让喇叭些民族是对兄弟些公报道，是不民族些人民的些难关也别着能着说。得先说一个可老道的吧，就从一万得先干嘛吧，也不是给吧，这把是做的，该把该别把多少的，看给上上送给上，也就上这吧，你不是这吧，也帮到老别的那么，他现在也给说他不给给了这老马公我们上了，说的从头故事人了说。吃来的新街了，说的老毛当着外面不是新街了，今天路面我叫着我说给把它看见公包起来。你随着蒙古路边嘛，就说你说都当下结果那农民说这不是新街了，你对着那甚至老婆子，现在就往这边去。妈妈这边没交代，那是路街的那种就不是这说了，你们都是确实没娘看见这。Savunmaya dönüşü cevada geverde lazı ve damazo kancın denen üzere dağdan gündüzü denen çünkü cemiden mimin doğada da gülacı cüzüm görün bozun hangi gene nüzesim göre pinci şabesim da dene yapıyor da ve gibi sanki dembada geyine jozosum gavazı cedim ben dokun denge ve zavagan cembada jalazım bırak Sordum mi bir vuru gürüzce badela meja beden bada ganim yola digin joada da jemalu zozarı yurdu zange zala bara şo. Laso. Ta dene dirin gonda simbi tamje gol kable ta ngayo ma yoru shtai sumare. Tuzui de ta ta kudu gyasumare. esta Anga ta noche mo wa Anga shua di yusen no sa creo di que pueda venir Anga a de las chuba actividades de esta kendu. noche. Creo que he hecho todo Ta khanda dari lo que he nangche hecho. shime No tengo tiempo para ir esta noche, jichwe pero denye anzu jingwen ka sangma pienso ya que he dicho de todo lo que tenía que tu decir. che gerin she shwa Me di ta gustaría dar tar las ge ma gracias le a ya todos, anzu a todas las ma monjas ma ru jiong to y le todos ta los hui so conventos que alo ba han venido a ma participar ta ahí. anzu pe pe ge Si aún den más de ni ustedes ji pueden sam venir ju bu se el sha año ba que viene, ni ji sería sam bu pues nu bu na ji
genial. Tenemos un estadio tibetano acerca de encontrar. Si, si comienzas con algo pequeño, crece. Sabemos que este año que hay unos conventos no pudieron venir este año, así que el año que viene, porque tenían razones por ello, el año que viene, si todos los conventos pueden venir, participar, el año que viene sea bueno, a, a excepción de que tengan una razón muy importante, porque esto es para el beneficio de las enseñanzas del Buda y no tiene que ver con un convento o un labro en particular, porque las enseñanzas tienen que florecer. Y si esto funciona o resulta bien, entonces de manera natural los monasterios y los lograns de manera natural van a tener más poder y más fortaleza. Así que si la forma externa no funciona bien, no va bien, entonces y solamente se ve que las cosas van bien solamente para algunos individuos a corto plazo, entonces no es así, ¿no? Es un punto importante. Después de que no pase mucho tiempo, me gustaría ir a las enseñanzas de Hare Krishna y participar en persona y servir en persona. Esa es mi gran esperanza. Así- y en particular, me gustaría que las gracias a todos. Kyabje Drupal Rinpoche, como también todos los kempos y los maestros y maestras de los conventos y en particular todos los que enseñan. Han habido muchos jueces en el debate. Me gustaría dar las gracias a los jueces de los debates. Ya, eso es todo. This